Hola, hola amigos aventureros, ¿cómo están? Acompáñenme en el día de hoy a hacer una aventura súper corta acá por Cartago. Iniciamos los motovlogs del 2025 ya después de prácticamente 2 meses de no poder salir, así que acompáñenme. Bueno, empezamos esta aventura desde las ruinas de Cartago como tal. Están las hermosas ruinas, la banderota. Hoy el recorrido en sí va a ser un recorrido muy sencillo, muy básico. Vamos a hacer un recorrido que normalmente yo cuando vivía aquí en Cartago lo hacía a la inversa. Entonces hoy vamos a hacerlo algo diferente. Es un recorrido muy corto. Vamos a ver cómo están esos caminos porque me dijeron que ya hay unas partes que sí ya las asfaltaron. Entonces puede ser que no sea tan complicada de hacer. Pero bueno, eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Tener una aventura básica, sencilla, para novatos como yo. En este caso que no me considero para nada experto en el área de off-road. Y que bueno, sinceramente estamos muy lejos de hacerlo. Ok, el recorrido va a ser muy interesante, como dije, va a haber un poquito de lastre, un poquito de asfalto, va a ser una mezcla de ambos. Y al final pues vamos a intentar hacer una ruta que espero se pueda hacer porque la verdad va a estar muy interesante. La verdad hace años que no la hago en bicicleta y si es así va a ser complicado. La idea es que la ruta quede en Wikiloc, que abajo en la descripción va a quedar ese video, entonces para que estén pendientes. Ahorita vamos a pasar por el pueblo de San Rafael de Diamuno y de ahí nos vamos a meter en un caminito a bajar hasta Pirricito de Paraíso y de ahí nos vamos hasta Ujarrás. Y ya en Ujarrás pues estaríamos dando por finalizado este recorrido. Como les dije, es un recorrido muy pequeño, algo básico, alguien que está pues empezando en esto y que quiere empezar a meterse a caminitos ahí tal vez un poquito complicados sin que sean tan complicados, esta es la opción. Entonces síganme. Para los que están interesados, la ruta va a quedar en la descripción de este video abajo, donde también pueden comentar si conocen de otras rutas aquí fáciles, sencillas para ir haciendo. Y van a ver qué buena vista vamos a ir teniendo de el Valle de Ujarrás, que allá al fondo empieza a apreciarse de eso que no estamos tan altos. Aquí vamos como en la parte final de las faldas del volcán Irazú, pero van a ver qué interesante que es esta ruta. Por pequeña que sea, a veces las cosas no tienen que ser muy grandes para que valgan la pena. Y bueno, esto es de lo que se trata esta aventura, este video acá por las partes más bonitas de Cartago a mi gusto, donde hay muchas fincas, muchas producción agrícola y bueno, eso hace especial esta zona tan hermosa de Cartago. También es que por aquí hay un pequeño balneario que hace atractiva la zona. Este es el balneario hacia Valle Escondido, si no me equivoco, es como se llama ese balneario. Y aquí vamos a empezar a subir. Me acuerdo que eran un par de codos en bicicleta bien duros, pero ahora asfaltados, bueno, es un chiste. Claro, en moto, ¿verdad? En cuesta sigue siendo difícil porque vean qué buen trepón. En mountain bike esta etapa era difícil porque era pura piedra suelta y era muy complicado subir. También me acuerdo que el camino antes estaba muy abandonado, muy perdido, entonces eran cañones de donde bajaba el agua, pero bueno, por dicha asfaltaron y pues hace que sea más accesible para la gente que vive por acá. La verdad súper rica el ambiente, ya empieza a refrescarse un poquito. La verdad es que está muy rica la temperatura. En San José está insoportablemente caliente. Y ya que estamos llegando a las lecherías, voy por acá y llegamos a la piedra.
Ahora sí. Por eso les decía que tal vez era una ruta perfecta para empezarse a hacer un poquito de off-road. Este es el nivel más sencillo, el más básico, pero aún así no implica que uno no... Pues implica un cambio, de verdad, con respecto a la ruta asfaltada. Jade, por ejemplo, en mi caso, yo la ando con una llanta trasera de buen taco, pero la de adelante sí es de estilo original, digamos, de asfalto. Entonces no es tan efectiva, tan buena para el lastre, entonces tiende a resbalarse. Pero vean qué zona más hermosa, más bonita. Como les dije, solo fincas y allá al fondo el volcán Irazú. Antes todavía eran más fincas, más bosque. El Irazú un poquito nublado. La verdad es que hasta que huele a boñiga del Potreros. Esta zona muy productiva de leche y también de siembra. Vamos dejando bastante polvo. Que vamos a ver, porque si anda un poquito extraviado. Es que, como les digo, ha cambiado muchísimo esta ruta. Y pues antes uno pasaba por aquí y era solo potreros. No habían construcciones, no había nada. Vean qué clase, ¿qué será esto? Una mega casa. Bueno, sí. Qué casa más enorme. Vamos a ver si esto da hacia donde yo digo que tiene que dar. Me parece que sí. Y amigos, es que esta parte definitivamente a mí pues me atrapa mucho, porque es la definitiva campiña cartaginesa, por así decirlo. Y bueno, antes todavía era más bonito para mi gusto, ¿verdad? Porque ahora hay más casas, pues se han dividido las fincas y ha llegado más civilización. Antes era más potrero, más árboles, y definitivamente hacía muy atractiva la zona para los ciclistas, que si han notado, me he topado algunos y nos vamos a seguir topando algunos en el camino, igual que gente que le gusta salir a caminar. La verdad es que la ruta es perfecta para eso. Te invito a suscribirte a mi canal y a darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Y bueno, como pueden observar, el camino es perfecto, es puro lastre únicamente, y la verdad es que, como dije, es perfecto para novatos, para que vayan agarrando confianza en ir metiéndose en esos caminitos con piedra, ¿verdad? Y ya pues poco a poco ir complicándose. En mi caso, por ejemplo, pues yo personalmente busco algo así, no muy extremo, en especial para no maltratar mucho la moto. La verdad no me gusta golpear o maltratar a Jade, ahí lo mínimo, lo que se puede. Y también pues me encanta disfrutar de las vistas y los paisajes que nos dan esos caminos, tal vez no tan conocidos. Acá, como pueden ver, se encuentra mucha piedra volcánica de lo que fue el famoso... de la famosa colada del Pasquí, del Cerro Pasquí, que si no han visto ese video, se los dejo aquí arriba en la pantalla para que lo puedan ver. Esta ruta es muy bonita, muy pintoresca, y pues ya habíamos pasado por acá cuando fui al Cerro Pasquí. Prácticamente un tramo de esta ruta es la que había hecho en ese video, pero ahora vamos hacia otro rumbo, hacia otra dirección, y la verdad es que pues vale la pena como mostrarles desde este lado estas vistas tan bonitas, de estas montañas, de estos potreros tan bonitos.
La verdad es que es una zona súper linda y ya vamos llegando prácticamente a Cipreses de Oreamuno. Por este camino se llega a ese hermoso pueblo y de ahí vamos a descender hasta Cervantes. Bueno, prácticamente hasta Cervantes, la verdad no vamos a llegar hasta el centro como tal, pero sí vamos a estar muy cerca. Y de ahí nos devolvemos como hacia dirección hacia Paraíso, pero llegamos hasta un pueblito que se llama Virricito y volvemos a tomar un camino de lastre para descender hasta Ujarrás. Esa es la ruta que tengo planeado el día de hoy y que pues los invito a que se queden y pues que me regalen un like, ¿verdad? Por si les gusta este video, para que más personas puedan verlo y así me ayudan con el algoritmo. Y bueno, de hecho esta parte es muy linda, estas piedras, esta tapia es muy pintoresca, que en ese video del Pasquí que les mencioné anteriormente también pues lo grabé. La verdad es que, como les decía, recuerden darle like, comentar, cualquier cosa, comentario, pues bien agradecido. Yo voy a estar atento a contestar sus consultas, o pues si tienen algunas rutas similares que me puedan decir, con mucho gusto también me las pueden escribir y así nos vamos haciendo de rutas importantes por Costa Rica. Bueno amigos, ya aquí estamos. Si seguimos recto vamos a dar a Cervantes, pero bueno, en este caso, como les dije, yo voy para Virricito. Entonces nos desviamos por acá porque vamos rumbo al bajo del Valle de Ujarrás. Esta parte sí es todavía asfalto, ya que vamos a caer a la ruta 10. De hecho, esta es la ruta 10, la carretera que conecta San José con Limón, Turrialba. Ya estamos llegando al centro de Virricito. Aquí nos estamos desviando hacia mano izquierda en sentido Turrialba Paraíso y derecha obviamente de Paraíso hacia Turrialba, y vamos a seguir por este camino en línea recta prácticamente, no nos vamos a desviar. Igual, como les decía, la ruta en la descripción de este video, ahí va a estar completa por Wikilog para que la puedan seguir y tener clara. Igual cualquier consulta, con mucho gusto pues me lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno, en este camino que estamos haciendo hay que tener un poquito de cuidado porque sí está un poquito más suelto que el anterior. Sin embargo, también acá hay que prestarle atención al descenso porque vamos a empezar a tener un descenso más pronunciado. Vamos a hacer una caída, por así decirlo, muy rápida. Entonces vamos a bajar controlado, digo yo. Que es controlado entre segunda y primera, no mayor velocidad. En especial, por ejemplo, en mi caso, pues ya la llanta trasera, como he dicho, agarra muy bien, pero la delantera, la verdad es que es una balinera, eso no agarra nada, entonces hay que ir con un poquito más de cuidado, pero nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces vamos haciendo un descenso un poquito controlado. Igual, pues, como dije, a mí me encanta ir viendo el paisaje, disfrutar la ruta como tal y no pues solo darle gas así a lo tonto, digo yo. Y pues vamos con cuidado, con precaución, disfrutando. Y como pueden ver, vamos haciendo un descenso un poquito fuerte, nada del otro mundo, muy controlable, muy fácil de hacer. Y bueno, esta es una ruta que también, si a ustedes les gusta la mountain bike y son de la zona de Cartago y no conocían, pues pueden hacerla sin ningún problema. La verdad es que es perfecta para eso. Yo personalmente antes la hacía y ahora pues quise hacerla en moto para compartirla con ustedes. Ya al fondo se logra apreciar un poquito la laguna de la represa hidroeléctrica de Cachí. La verdad es que la vista desde acá es muy bonita, muy impresionante. Otra forma de ver el Valle de Ujarrás. La verdad es que vale la pena hacer estos recorridos porque al final uno tiene esas recompensas.
Y como ven, es que la ruta no está muy bien, pero tampoco está mala del todo. Entonces vale la pena hacer este recorrido. Y aquí ya estamos por llegar al parte final. El último tramo, el descenso, pues tiene este bloque de cemento que la verdad ayuda muy bien para no tener ninguna dificultad. Y bueno, ya aquí estamos prácticamente descendiendo. Ahora sí nos enrumbamos hasta las ruinas de Ujarrás para hacer esa paradita técnica, para compartir con ustedes de un lugar histórico muy bonito y familiar de Costa Rica, y que bueno, vale la pena visitar y conocer, que son las ruinas de Ujarrás. Ujarrás en sí fue un pueblo que se tuvo que abandonar allá por 1840, por ahí en esos años, y de ese pueblo quedó únicamente las ruinas. Lamentablemente no hay más registros, digamos, históricos de construcciones. Únicamente queda el templo, que la verdad sí es una maravilla. Y por allá lo tenemos al fondo. Bueno, como se logra leer, la construcción en sí es de los años 1600, finales de los 1600, y estuvo en operación esta iglesia católica hasta los años 1840, por ahí, cuando por problemas de salud y otros problemas que tenían, pero en especial de salud, se tomó la decisión de abandonar el pueblo, y ya con el tiempo pues quedó así, en ruinas. Y bueno, amigos, voy a ir a averiguar si puedo conseguir una ruta que sale a una carretera antigua que hay por acá. Y si es así, entonces seguimos la ruta un poquitico más, y si no, pues con las ruinas de Ujarrás a mi espalda estaríamos terminando la aventura del día de hoy. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias, el apoyo ha sido grandísimo. Ya estamos en 2700 suscriptores, la verdad es que el canal ha seguido creciendo a pesar de que no he subido mucho video. Y bueno, esta fue la primera aventura del 2025, espero de verdad les haya gustado. Vamos a tratar de estar haciendo por lo menos una por mes, ya que los compromisos familiares se están incrementando. Y bueno, ahora vamos a ver si podemos finalizar este recorrido con esa nueva ruta que les dije. No es una nueva ruta en realidad, es un camino muy viejo donde antes se pasaba en bicicleta, y vamos a ver si ahora puedo pasar en moto también. Me encanta el bambú. De hecho, por acá sé que existe un cementerio del antiguo pueblo, pero definitivamente no sé si se puede ver. La verdad es que no sé exactamente dónde es, entonces no desconozco su ubicación. Y bueno, amigos, con los comerciantes aquí afuera me dijeron que en teoría sí puedo pasar, entonces vamos a intentar hacer ese pequeño tracto para seguir esta aventura y dar por finalizado, entonces en este caso con ese pedacito que falta de la aventura. Por cierto, esta es una brutal KTM 2900, y acá una humilde, nada humilde en realidad, una GS700 BMW. Que motones, pero nada que envidiarle a la poderosa Jade, la Honda 500. Bueno, salimos a probar. Este es el tramo que no sé si yo pueda subirlo, vamos a ver. Y vamos a intentarlo, a ver. Este es el tramo que originalmente sí, por aquí aquí estaba el cementerio, donde no tengo ni la menor idea. Vamos a ver si por aquí encuentro la ruta. Es muy cerrada, entonces nos abrimos bastante. Y sí,
Ahí va. Es mucha piedra suelta, sí. ¿Todo bien? Es que sí hay bastante piedra suelta. Pero, como me dijo el señor, está seco, entonces usted va a subir muerto de risa. La verdad, es que sí. Es que él como estaba abandonado el camino, entonces esta era una ruta que antes también hacíamos en mountain. Aquí vamos a ver por qué. Wikiloc no me está marcando la ruta, o sea, me la está marcando, pero no me enseña qué es. Ya aquí vamos a llegar a unos codos donde hay que volver a subir. Ah, esta es la unión de la calle que viene de abajo. De hecho, por aquí hace muchos años había hecho un video también muy bonito de otro mirador que hay de la zona de la represa de Ujarrás. Y ya terminamos este tramito que era el más difícil. Y ahora sí, todo esto es puro asfalto. Y ya bueno, amigos, estamos por ir finalizando esta gran aventura corta, como dije desde el inicio, paradita en Ujarrás, técnica ahí para los frescos. Y ya ahorita vamos de regreso hacia Cartago. Yo el video lo voy a terminar por acá. Y pues invitarlos a que se den la vuelta si tienen una motilla parecida o no. La verdad es que con la ruta que hicimos hoy prácticamente cualquier moto la hace con un poquito de llantas, digamos. Y estaríamos por finalizando esta aventura. Y bueno, amigos, desde Paraíso, aquí al fondo la iglesia católica del centro de Paraíso, terminamos esta aventura. Espero de verdad ya les haya gustado y nos vemos en una próxima aventura. Chao. Gracias por acompañarme en esta aventura. Aquí te dejo otros videos por si gustas seguir conociendo un poquito más de mis experiencias. Recuerda, si te gusta el video, no olvides de darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en una próxima aventura.